¿Qué pasa cuando un grupo de amigos, de genios vaya, destinados a cambiar por completo la literatura de un país, se topa de bruces con la historia? Pues esa es en esencia la historia de la generación del 27, un grupo de poetas españoles absolutamente extraordinario, cuyo viaje creativo fue tan brillante como, al final, trágico. Hoy vamos a meternos de lleno en su historia. Para entender bien su increíble trayectoria, lo primero es ver cómo se formó este grupo, que era, ante todo, un grupo de amigos. Después, nos vamos a sumergir en su seña de identidad, esa mezcla genial de tradición y vanguardia. Seguiremos su evolución, que tuvo 3 etapas poéticas muy claras. Veremos cómo la guerra lo cambió absolutamente todo. Y para terminar, reflexionaremos sobre su legado. Un legado impresionante, sí, pero trágicamente inacabado. Venga, pues empezamos por el principio. Todo arranca no con un manifiesto ni nada por el estilo, sino con algo mucho más humano, una amistad y un objetivo en común. El pistoletazo de salida, por poner una fecha, es 1927. ¿Y por qué? Pues porque se reúnen para homenajear a una figura que en ese momento estaba casi olvidada, el gran poeta barroco Luis de Góngora. Pero ojo, más allá de este acto cultural, el verdadero pegamento del grupo era una amistad a prueba de todo, una formación intelectual de primerísimo nivel y un espíritu compartido muy liberal, muy progresista. Y aquí están los protagonistas, nombres que, bueno, son historia de la literatura universal. Federico García Lorca, con ese duende inconfundible, Rafael Alberti, el poeta del mar, de la gente, Pedro Salinas, que fue como el arquitecto de la poesía amorosa. Cada uno tenía su propia voz, una voz potentísima, pero todos orbitaban en la misma constelación. Vamos ahora al núcleo, a lo que les hizo artísticamente únicos. Porque lo que de verdad hace especial a este grupo es que, a diferencia de otras vanguardias europeas, ellos no quisieron destruir el pasado. Todo lo contrario. Lo cogieron, lo abrazaron y lo reinventaron por completo. Mirad, este esquema lo explica a la perfección. Por un lado, bebían directamente de la tradición, recuperaban formas clásicas como el soneto o el romance y sentían una admiración total por maestros como Garcilaso o, por supuesto, Góngora. Y por otro, estaban a la última en la renovación. Se dejaron empapar por el surrealismo, experimentaron con el verso libre y, sobre todo, hicieron de la metáfora su herramienta más poderosa. Ese equilibrio, esa mezcla, fue su gran firma. Claro, su poesía no fue algo estático, ni mucho menos. Fue evolucionando con ellos, con su vida y con su tiempo. De hecho, se pueden distinguir con bastante claridad 3 grandes fases en todo su recorrido creativo. Al principio, muy influidos por Juan Ramón Jiménez, buscaban una poesía pura, algo muy intelectual, muy perfecto, casi como un objeto de arte deshumanizado. Pero claro, el mundo estaba cambiando, y ellos también. Así que llegó la etapa surrealista, que fue una explosión. Ahí es cuando se rehumanizan y los conflictos, las pasiones, la crítica social, todo eso entra de lleno en su obra. Y finalmente, la tercera etapa, la que está marcada a fuego por la tragedia de la guerra civil. Ahí la poesía se tiñe de dolor, de sangre, y se convierte en testimonio. Y aquí es donde la historia de este grupo de amigos y de artistas da un giro terrible, un giro sin vuelta atrás. Los años de convulsión que les tocaron vivir terminaron en una guerra que no solo destrozó un país, sino que los destrozó a ellos como generación. Pero antes de llegar a ese final, es que es fundamental entender la riqueza de voces que había aquí. Esta tabla es solo un pequeño ejemplo, para hacernos una idea. Teníamos la poesía amorosa, casi filosófica de Salinas, la fuerza de la tierra, el conflicto trágico de Lorca, la explosión surrealista y cósmica de Alexandre, o esa melodía popular de canción que tenía Alberti. Era un universo entero de estilos dentro del mismo grupo de amigos. Esta cronología es que es demoledora. Pasamos de la unión, de la esperanza que trajo la República en los primeros años, a 1936. Estalla la guerra y asesinan a Lorca. Ese fue el primer golpe, un golpe brutal. Y para 1939, cuando termina la contienda, aquel círculo de amigos que lo había sido todo, estaba completamente destrozado, fragmentado. Y con todo esto, llegamos a la pregunta inevitable. ¿Qué quedó de la que estaba llamada a ser la generación poética más brillante del siglo? Pues la respuesta es tan triste como clara. La desmembración. La diáspora. Las consecuencias fueron devastadoras, como vemos aquí. Lorca asesinado, Miguel Hernández, que era como un hermano pequeño para ellos, muerto en una cárcel franquista. La inmensa mayoría condenada a un exilio que para muchos duró toda la vida, escribiendo el resto de su obra desde la lejanía, desde la nostalgia. Solo un puñado se quedó en España, gente como Vicente Alexandre o Lamaso Alonso, que se convirtieron en un puente frágil pero importantísimo con la poesía de la posguerra.
Y al final lo que nos queda es esta pregunta flotando en el aire, una pregunta que es una reflexión sobre todo lo que se perdió. Por supuesto que nos dejaron un legado brillante e inmenso, pero es imposible no pensar en él como un legado truncado. Nos queda solo imaginar qué otras maravillas, qué otras cimas habrían alcanzado juntos si la historia, simplemente, no se los hubiera llevado por delante.